Bueno, vamos allá. Vamos a hablar de un tema muy interesante, pero muy complejo al mismo tiempo. Es importante que seáis conscientes de que lo que yo voy a explicar aquí hoy, bueno, pues es mucho más complejo de lo que decimos, pero vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible, para entenderlo. Bien, hay una gran controversia e incluso, bueno, pues fuentes erróneas en cuanto a fibras musculares rápidas y fibras musculares lentas. Probablemente, si cada uno de vosotros pensáis que es una fibra muscular rápida o que es una fibra muscular lenta, pues la respuesta es muy probable que digáis que la fibra muscular rápida es aquella que es capaz de contraer a una velocidad rápida y la fibra muscular lenta es aquella que contrae a una velocidad lenta. Bueno, pues bien, bueno, pues esto es un concepto totalmente equivocado. En la denominación de rápido o lento no hace referencia a la velocidad de contracción. Bien, la velocidad a la que las fibras musculares contraen, es decir, el deslizamiento de la actina, de la actina y miosina, ese deslizamiento de un filamento sobre el otro con respecto al otro, cuando la miosina tira, cuando las cabezas de la miosina tiran de la actina para ejercer la contracción, ese power stroke, que se llama, esa contracción, bien, esa cabeza de la miosina que tira sobre la actina, bien, esa velocidad de contracción es constante, no se modifica. Bien, entonces, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia la denominación rápido o lento? Bueno, esto es muy probable que lo entendamos mejor con un ejemplo del ciclismo. Bien, aquellos de vosotros que seáis algo de aficionados al ciclismo, sabréis que antiguamente los entrenamientos de ciclismo, los ciclistas llevaban, bueno, llevaban una frecuencia de pedaleo, llevaban una cadencia lenta y desarrollaban gran potencia. En el ciclismo actual se tiende a lo contrario, es decir, se tiende a llevar una cadencia alta, bien, con unos desarrollos más fáciles. Bueno, entonces, ¿por qué en el clismo se ha evolucionado, ha existido esta evolución? Bueno, ha existido esta evolución gracias a los potenciómetros, bien, porque ha habido estudios en donde se ha visto que si se mantiene a los potenciómetros y por supuesto a los estudios en fisiología, se ha visto que si la cadencia es alta, van a entrar unas fibras lentas, y si la cadencia es baja, al contrario, entran las fibras rápidas. Fijaros, esto aparentemente es una paradoja, pero es así, es decir, cuando en la frecuencia de pedaleo, cuando la cadencia es alta, ¿qué fibras van a entrar? Van a entrar aquellas fibras las cuales se fatigan más lentamente. Mientras que si la cadencia es baja y generamos unos desarrollos muy fuertes, las fibras que entran son las fibras rápidas. Pero las fibras rápidas no porque se muevan una cadencia rápida, sino porque se fatigan rápidamente. Entonces, la denominación de rápido o lento hace referencia no a la velocidad de contracción o a la velocidad de movimiento, sino a lo rápido o lento que las fibras se fatigan. Bien, entonces, cuando una frecuencia de pedaleo es alta, entran fibras rápidas y estas fibras rápidas, lógicamente, permiten al ser las fibras, la cadencia alta y las fibras lentas permiten que la fatiga sea más lenta. Mientras que si la cadencia es baja, con unos desarrollos muy grandes, las fibras que entran van a ser las rápidas. Y ¿qué ocurre? Que la fatiga va a ser rápida. Entonces se ha visto que la eficiencia, se consigue más eficiencia a una cadencia más alta, con unos desarrollos más fáciles, en lugar de intentar
mover unos desarrollos muy fuertes con una baja cadencia, porque la fatiga va a ser muy rápida. Esto lo observaréis vosotros en vuestros músculos, ¿no? Si metemos una cadencia baja con unos desarrollos muy potentes, la musculatura nos quema. ¿Por qué nos quema? Porque le están entrando las fibras rápidas. Pero aunque la velocidad de pedaleo sea lenta. Bien, fijaros, parece una paradoja, ¿eh? Claro, esto trasladado al ciclismo, al atletismo, tenemos que ser conscientes que el deporte es específico del gesto y ambos deportes son diferentes. Antiguamente, en el ciclismo, en la época de Indurain, se decía, joder, pues ¿qué hacían para ver si un ciclista era realmente tenía una proyección a nivel profesional, si era un buen ciclista? Le hacían una prueba máxima de esfuerzo y si estaba en torno a unos valores de un VO2 max de 80, pues se pensaba que era un ciclista pues muy con una gran capacidad para poder llegar a ser profesional, ¿no? Pues Indurain pues tenía eso en torno a 80 y pico, 90, que es una barbaridad. Claro, actualmente la analítica o los test que se hacen a los ciclistas no va enfocado al VO2 más, va enfocado a la potencia. Aquellos ciclistas que son capaces de generar unas potencias por encima de 400 vatios son los que tienen una proyección. Bien. E insisto, esto ha sido debido ahora, pues gracias al desarrollo de los potenciómetros, porque ahí lo que se mide es la potencia de pedaleo, una acción directa sobre el pedal en el ciclismo. Claro, cuando esto se quiere trasladar al atletismo y se han querido desarrollar potenciómetros en el atletismo, no funciona. ¿Por qué? Porque es imposible medir con un potenciómetro la potencia de impacto, bien, del impacto que tiene el pie sobre el suelo y cómo se transfiere eso a la zancada, bien, y a la eficiencia de la zancada. Claro, aquí es totalmente diferente al ciclismo. En el ciclismo es muy fácil, bien, esa potencia de pedaleo, sí, hay mayor o menor eficiencia en función del pedaleo del ciclista, pero es una relación muy directa, mucho más directa que en el atletismo, en donde por supuesto aquí no hay relación. Es más, los potenciómetros en el atletismo, las mediciones se realizan a través de algoritmos, no es una medición directa, con lo cual los valores pues dejan mucho que desear, pero porque no es posible desarrollar un potenciómetro para el atletismo. ¿Por qué? Pues porque en el gesto del atletismo, es posible que aunque el atleta sea capaz de generar una gran potencia, esa potencia se pierda en función de cuál sea o de cómo de bueno sea el gesto en la impulsión desde el pie. Bien, de manera que pueda haber una gran pérdida de eficiencia en la carrera. Entonces no es transferible. Bien, entonces por eso en el atletismo dudo mucho que se pueda desarrollar un potenciómetro que sea fiable. Y aunque lo fuese, es muy difícil que haya una relación directa entre la potencia de impulsión del pie con el ritmo de carrera. ¿Por qué? Porque entran en juego muchos otros factores. ¿Por qué? Vamos a verlo, ¿no? Fijaros, aquí en el atletismo realmente lo que buscamos es una fuerza, es una eficiencia del gesto. ¿Qué significa una eficiencia del gesto? Y aquí es mucho más delicado de lo que es en el ciclismo. Insisto, aquí es una relación mucho más directa. Por supuesto, sí, por supuesto que hay una eficiencia aquí. Por eso se desarrollan todos los estudios biomecánicos sobre la bicicleta. Y esos ajustes sobre la bicicleta. Eso es mucho más fácil de hacer que en el atletismo. ¿Qué ajustes se hace cuando corremos? Con una plantilla, imposible. Con una zapatilla, imposible. No hay un ajuste biomecánico posible. En el ciclismo sí. En el ciclismo hay un ajuste biomecánico muy potente, muy importante, muy interesante. Pero en el atletismo, no. En el atletismo, ¿cómo podemos mejorar? Aquí es donde viene, este es el mensaje, ¿no? Que fijaros todo lo que os he contado para este mensaje que os quiero dar. ¿Cómo conseguimos esa eficiencia en el gesto al impulsar desde el pie para correr?
Claro, aquí entra el entrenamiento de fuerza y muchos dirían, bueno, pues hago sentadillas y cuanto mejor haga la sentadilla, mejor va a ser esa fuerza de eficiencia sobre el gesto. No, no hay transferencia, porque esa transferencia se pierde. Bien, esa eficiencia se pierde en el gesto de la carrera, no es como en el ciclismo. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Que en el entrenamiento de fuerza tenemos que olvidarnos de trabajar los 4 magníficos. ¿Cuáles son los 4 magníficos? Pues la sentadilla, el press de banca, los multisaltos, el gemelo, etcétera. Bien, tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que ir a la biomecánica muscular. Y esta biomecánica muscular, insisto, haciendo la equiparación con el ciclismo, es muy diferente, es mucho más complicado. En el ciclismo te pones sobre la bici, te hacen un estudio biomecánico para que tu posición sobre la bici sea perfecta y a partir de ahí depende de ti, de la potencia que seas capaz de generar sobre el pedal. Bien. En el atletismo no. En el atletismo es todo mucho más complejo porque hay mucha más pérdida de eficiencia en cada impulsión. Por ejemplo, vamos a ponerlo con un ejemplo. Volvemos al pie. Ejemplo en la impulsión, es decir, ¿qué entra en la impulsión desde el pie? Bien, cuando los entrenadores dicen empuja, empuja, empuja con el pie, empuja, empuja, cuando vamos corriendo y vamos perdiendo fuelle, nos vamos agotando, ya no empujamos, ¿no? Los buenos corredores empujan, empujan, empujan. ¿De qué depende ese empuje? ¿Del que el corredor tenga fuerza? No. Depende de una eficiencia de ese gesto en el empujar con los flexores plantares, ¿no? Claro, ¿cuáles son los flexores plantares? Tenemos a nivel del tobillo, claro, aquí el pie es muy complejo, hay muchas articulaciones a nivel de pie, pero si lo hacemos sencillo, a nivel del tobillo tenemos gemelo, sóleo y plantar delgado. Y a nivel del pie en sí, tenemos el tibial posterior, los peroneos, los flexores largos y cortos de los dedos y bastante más músculos, ¿no?, que hay en el pie. Pero entonces, ¿cómo podemos entrenar? ¿Cómo podemos entrenar esta eficiencia a nivel de la impulsión de los flexores plantares? Pues entrenando estos músculos y trabajando la fuerza en estos músculos. Pero claro, la fuerza en estos músculos no se trabaja en un gesto, porque ese gesto no es transferible a la carrera. Es diferente al ciclismo. Es mucho más complejo. Esta es una de las razones por las cuales en el ciclismo prácticamente no hay lesiones y en el atletismo lesiones todas. ¿Por qué? Porque la eficiencia de la carrera es muy compleja. Claro, aquí estamos hablando solo del pie, pero podríamos ir a la rodilla. Podríamos hablar, y claro, solo del pie y solo los flexores plantares. Podríamos trabajar también los flexores dorsales, que son importantes, ¿no? El tibial anterior, el tercer peroneo, los extensores de los dedos. Si vamos a la rodilla, tendríamos que ver la biomecánica de la rodilla, la biomecánica de cada articulación. Si vamos a la cadera, tendríamos que ver la cadera. Si vamos a columna, tendríamos que ver la columna. Si vamos a hombro, tendríamos que ver el hombro y la zona dorsal. ¿Por qué el hombro y la zona dorsal? Porque el braceo en la carrera es muy importante. ¿Por qué la columna? Porque la posición desde la columna, tanto la columna lumbar como la flexión de columna, la columna abdominal, es muy importante. Entonces la complejidad en el atletismo es tremenda y por esa razón hay tantas lesiones y por esa razón el trabajo de fuerza, este es el mensaje, el trabajo de fuerza es muy complejo en el atletismo. No consiste únicamente en hacer sentadillas. Sin embargo, en el ciclismo el trabajo de fuerza es secundario. ¿Dónde trabaja la fuerza el ciclista? Fundamentalmente sobre la bicicleta, porque es su herramienta. En el corredor no se puede trabajar la fuerza corriendo, porque nuestro cuerpo va a compensar, y porque si nuestros flexores plantares van a estar débiles, nuestro cuerpo va a compensar por esa debilidad de los flexores plantares. Por esta razón, es muy difícil aplicar el potenciómetro al atletismo, al contrario de lo que ocurre en el ciclismo, en donde aquí el indicador efectivamente es la potencia, mientras que aquí el indicador no es la potencia. Aquí ni siquiera el consumo máximo de oxígeno, porque yo puedo tener un consumo máximo de oxígeno brutal,
pero si mi musculatura no me acompaña, me voy a lesionar. Bien. Muy importante, este mensaje es muy importante. Puedo tener un consumo máximo de oxígeno brutal, pero si mi sistema muscular, si esto no me acompaña, me voy a lesionar. ¿Cuántos atletas con una calidad tremenda, pero luego empiezan a correr y son de cristal y se rompen? Muchísimos. Conozco a muchos atletas con una calidad infinita, pero sin embargo no han llegado arriba. Sí, han llegado a ser profesionales, pero no han llegado a dar todo lo que podían dar, no por su limitación en el consumo máximo de oxígeno, sino por su limitación en su sistema muscular. Porque no se ha trabajado bien la fuerza, porque se piensa que el trabajo de fuerza en el atletismo consiste en hacer cuestas o consiste en hacer multisaltos. Ahí no me vas a trabajar todo esto. El trabajo de fuerza en el atletismo consiste en hacer que todo el equipo muscular trabaje en cada una de sus biomecánicas musculares. Es muy complejo, es tremendamente complejo, pero es fundamental trabajarlo, bien, y entenderlo. Soy consciente de que entenderlo es complicado, pero yo os invito a que lo penséis y que veáis mis vídeos. En cada vídeo hay un mensaje. Claro, es un bosque muy complejo, muy denso, pero en ese bosque hay muchos árboles. Entendiendo cada uno de los árboles, podréis ir entendiendo el bosque. Complejo, muy complejo. Bueno, os animo a ello, os animo a que recapacitéis sobre este vídeo, es muy interesante. Os animo a que penséis sobre ello. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais al like y, por supuesto, como siempre, la mejor forma de agradecer el trabajo que hago con todos vosotros es suscribiéndose al canal. Gracias y ánimo por ello.